Hay habido aumento en el número de español hablantes que emigran y viven en los Estados Unidos en los últimos años. Esto ha sido debatido y la inmigración sigue siendo un tema importante en la política. No todos ven la inmigración como algo bueno y por lo tanto ocurre mucha discriminación contra los hispanohablantes. En lo personal he visto prejuicios contra los hispanos. Muchas personas se sienten frustradas cuando las personas no hablan inglés y no intentan ayudarlos o dejar espacio para la aceptación. Esto es muy diferente de la vista en los países de habla hispana. Cuando yo viajé a México para un viaje misionario, encontré que la gente no estuvieran enojado porque no hablaba español con fluidez. Todos fueron pacientes conmigo cuando hablé en español. Apreciaron que yo fuera tratando de aprender su idioma y que estaban felices de compartirlo conmigo. Esta idea es no recíproca en Estados Unidos y por lo tanto puede dificultar la vida para los hispanos. Aparte de prejuicio hispanohablantes en los Estados Unidos afrontan de otros, hay mucha discriminación institucional para las personas que vienen en los Estados Unidos y no pueden hablar inglés. El estilo de vida en los Estados Unidos está diseñado para aquellos que hablan inglés desde las tiendas de combustibles, las escuelas, la atención médica y nuestros sistemas judiciales. A medida que los hispanohablantes se enfrentan a situaciones más difíciles, por ejemplo, al comprender un diagnóstico médico, las consecuencias de no entender el inglés se vuelven más graves. Esto pone a los hispanos en situaciones desafiables, como el futuro de este país. Hay tanto que podemos hacer para cambiar la forma de que se trata a las personas que no hablan inglés en los Estados Unidos. Eso se puede hacer en nuestras vidas personales y en las caras que elijamos para nuestro futuro. Cuando sea mayor quiero ser abogada. El sistema judicial en América Latina es muy corrupto. Las personas no tienen derecho a un juicio justo. Las personas son falsamente culpables. Quiero ser un abogado internacional. Creo que podría hacer mucho trabajo con la inmigración, la política en los países hispanohablantes es muy diferente a los Estados Unidos. Quiero poder ayudar a la gente en otros países. El español me ayudará a explicar a los hispanohablantes su prueba. Creo que podría hacer una diferencia. En el futuro me gustaría ser una doctora. Las instituciones médicas pueden asustar a las personas que no hablan inglés. En el sistema médico muchas cosas solo vienen en inglés, como folletos, facturas y recetas.
Además, programar una cita puede ser casi imposible si hay no opción en español. Otras cosas que pueden ser obstáculos para obtener atención médica son los seguros, el transportante y los horarios de las citas. En general, el efecto es acceso limitado a la atención médica para hispanohablantes en los Estados Unidos, y muchas personas ignoran sus problemas de salud en lugar de pasar por la molestia de ver a un médico. Este problema es una gran parte de la razón por la que elijo continuar mi educación en español. Creo que todos deben tener acceso a la atención médica sin importar a la idioma que hablen o los recursos tengan. En San Luis hay algunas organizaciones que intentan cerrar la brecha en la atención médica, como Casa de Salud y The Crisis Nursery. Estos grupos hacen un trabajo increíble, pero debería hacer más en los hospitales para que la atención médica sea más universal. En los hospitales, los traductores son vitales para los pacientes que no hablan inglés. Ellos determinan que también las personas pueden comunicarse con su enfermera y su médico. Pero si más personas aprenderán español y estuvieran en el cuidado de salud, más personas se sentirán a gusto en una situación ya mala. Cuando esté atendiendo a una paciente que no habla inglés, puede hablar directamente con ellos y decirles lo que va a hacer para confiarles en usted. Trabajando como asistente de enfermera en el Hospital Rankin Jordan, recibimientos pacientes de todas partes, incluida una familia de México. Todos eran personas que no hablan inglés y venían a nosotros en busca de ayuda. Entonces, tenemos a un traductor y un par de enfermeras que hablan español para cuidar al niño. El hecho de que la enfermera pudiera comunicarse con la familia les ayudó a confiar en nosotros. Ellos han dicho que debido a nosotros su niño está mejorando. Los hispanohablantes merecen el derecho a un juicio justo. Deben tener acceso a un abogado. Deben ser capaces de entender el veredicto. Cuanto menos gente sepa español, más hispanohablantes terminarán en la cárcel. La población hispana en Estados Unidos continuará creciendo y el campo médico necesita comenzar a cambiar para satisfacer sus necesidades. Pueden comenzar aumentando la cantidad de traductores y médicos bilingües. Hay mucho trabajo por hacer en los Estados Unidos, pero el cambio comienza con nosotros. Un enfermero que puede hablar español al paciente es lo que hace a diferencia. Pueden ser los que ayuden a los hispanohablantes a recibir a la atención de todos los humanos merecen. Después de todo, por eso quiero ser enfermero.